Un saludo alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase. El día de hoy continuaremos con un tema que venía de la semana pasada, que es el género dramático. ¿Por qué vamos a continuar este tema? Porque la semana pasada se habló bastante en general del género dramático, ¿ya? Hablamos de qué era el género dramático, lo explicamos, ahora también vamos a hacer un pequeño repaso de eso. También explicamos una diferencia muy importante que había entre dos partes del género dramático, a ver si se acuerdan, ¿ya? Vamos a comenzar hablando con un pequeño repasito, como habíamos dicho. El género dramático, ¿por qué se caracteriza o por qué se caracterizaba por el predominio de la función apelativa o conativa? Si no recuerdan qué significaba función apelativa o conativa, por favor búsquenlo en su materia porque es una materia que pasamos hace bastante clases atrás, pero sí lo pasamos, ¿ya? Traten de recordarlo, traten de refrescar esa información porque es importante. ¿Por qué? ¿Por qué se representa con la función apelativa conativa? Porque la acción que se desarrolla a través del diálogo de personajes. En la obra dramática nosotros no tenemos un narrador que nos vaya contando la historia. La historia nosotros la vemos a través de los diálogos y a través de lo que vemos en el escenario. Por ejemplo, en un texto, en un libro, nos puede decir que Juan entró a la habitación completamente empapado y muy enojado. Sin embargo, cuando estamos viendo una obra dramática, cuando estamos viendo una obra teatral, estamos en el escenario sentaditos, ¿cierto? Ahí tranquilito. Podemos ver que alguien toca la puerta, a lo mejor la toca muy fuerte. Podemos ver que esa persona entra completamente empapado y escuchamos, porque ponen sonido ambiente, escuchamos los truenos, los rayos, podemos ver cómo las luces parpadean. Entonces todo eso que normalmente nos diría un narrador, ahora lo vemos. Por eso está solo en el diálogo. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo sabemos qué va? O sea, ¿cómo sabe el director qué tiene que hacer que los espectadores vean? Eso lo veremos más adelante. Entonces, recurriendo a eso, tenemos el mensaje, que cómo se traspasa ese mensaje por un diálogo, ¿cierto? ¿A través de quién? Del emisor y el receptor, que son los dos que están arriba del escenario, hablando, y con la función conativa o apelativa. Lo más importante es que están dialogando, una persona habla con otra. Otra cosa importante, las diferencias que tenía lo que era la puesta en escena de lo que era el texto dramático. Y aquí hay dos personas muy importantes. Una es el dramaturgo quien escribe eso que está allá, que es el texto dramático, y el director teatral, que es quien decide cómo se van a comportar los actores en escena, el director teatral. Lee lo que escribió nuestro amigo el dramaturgo y trata de darle sentido. El director se encarga de decir, bueno, esta obra fue escrita para 30 personas, pero yo tengo 10, así que vamos a sacar a lo mejor algunos personajes, o saben que tenemos poco dinero para poder hacer el escenario, así que vamos a hacer unas cosas más simples, en vez de que sean 3 habitaciones van a ser 2, eso lo decide el director. Entonces el director lee el texto dramático, lo lee, evalúa y ve cómo va a representar esa puesta en escena, ¿ya? Y toma esas decisiones sobre el montaje, escenografía, vestuario, iluminación, muchas otras decisiones que tiene que tomar el director teatral sobre la puesta en escena. Y respecto al texto dramático, nosotros tenemos que saber, bueno, ustedes, yo ya sé, por supuesto, si no, no estaría aquí enseñándoles, pero hay que saber reconocer los siguientes elementos que son súper importantes. Los rasgos comunes, así como bien común, es que en ambos se presenta... Ay, me voy a mover de aquí, porque estoy estorbando. Me puedo mover de aquí. A ver... Sí, me puedo mover de aquí. Aquí. En ambos se presenta una secuencia de acciones en un espacio y un tiempo determinado. Dichas acciones son realizadas por personajes que se estructuran también. O sea, viene un nudo, un clímax y un desenlace. ¿Qué son esas cosas que acabo de nombrar? Las vamos a explicar más adelante. Lo que tenemos que saber es que en ambos se presenta una secuencia de acciones, ¿ya? Que es un rasgos comunes que tendría el género narrativo con el género teatral, ¿ya? Y una diferencia muy importante que tienen ambos, una diferencia que está aquí abajo,
es que en ambos radica la forma de presentar la historia, ¿ya? Hay una forma de presentar la historia que es muy parecida, pero que en la narrativa vamos conociendo los acontecimientos a través de la voz del narrador. Como yo les decía, ¿cierto? Un narrador nos va contando todo. Pero esa es la diferencia más grande, que aquí tenemos solo diálogos y vamos conociendo las cosas a través de lo que vemos, lo que podemos apreciar. La estructura. Hay una estructura establecida aquí en la obra dramática que es una estructura en realidad que se establece para muchas obras, también para la obra narrativa que estábamos nombrando hace poco. Es una estructura interna, ¿ya? O sea, cómo nosotros la organizamos, cómo la ordenamos para contar esto, para que no quede un despelote, para que no se arme un desorden completo de la historia. Bueno, tenemos una presentación, un desarrollo, un clímax y un desenlace. ¿Qué es la presentación? En la presentación, como se podrán imaginar, se presentan, pero que se presentan no es que los personajes salgan a presentarse, hola, yo soy Juanito, sino que se inicia la historia, comienza, ¿ya? Empezamos a conocer los personajes, no porque ellos se nos presenten a nosotros, sino que hablan entre ellos, ¿ya? Está la mamá que le dice, hola Juanito, ¿cómo estás? Tú tan buen chico, por favor levántate que vas a llegar tarde al colegio. Entonces nosotros decimos, ah, ya, Juanito es bueno, está estudiando. Empezamos a aprender sobre esa persona a medida que nos van presentando los personajes, así cuando va comenzando la obra. Luego viene el desarrollo, ¿ya? Y se empiezan a desenvolver las acciones, ¿ya? Y empieza a llegar el clímax después. Estas acciones que se desenvuelven le empiezan a dar forma a la historia, ¿ya? Nosotros estamos sabiendo qué es lo que quiere Juanito, cuál es su meta en la vida, por qué estamos viendo la historia de él, qué nos interesa de Juanito, tenemos algo en común con él o no. Ahí se va desarrollando así de a poquito la historia y vamos viendo qué es lo que quiere él, qué es lo que quiere lograr, cuál es la meta de vida de Juanito a medida que avanza la historia. Ahí llegamos al clímax, que es el momento de mayor tensión, ¿eh? En el clímax es cuando Juanito está a punto, así, a punto de lograr su meta, ¿ya? Lograr lo que quería. Propongamos que Juanito quería ganar una carrera en bicicleta por el barrio, ¿ya? Y podemos ver que justo al final, ahí en el clímax, está Juanito de los últimos dos ahí ganando, a punto de ganarle a Pedro el malo en la obra, ¿ya? O cuando el personaje, el caballero, tiene al malo ahí con la espada en el cuello y le da su discurso de bondad y todo. Ese es el clima, cuando estamos todos así, ¿lo logrará o no logrará? Pensando qué va a suceder. Luego llega el desenlace con la resolución de todos esos conflictos. Entonces nosotros sabemos si nuestro personaje le enterró la espada, así es que Juanito ganó esa carrera. Y se van planteando. Y aquí se llega a un equilibrio final en el desenlace. Entonces, se nos presentan los personajes, luego los empezamos a conocer a través del desarrollo, donde nos presentan qué es lo que ellos quieren lograr. Llegamos al clímax donde están en su batalla final tratando de lograr lo que ellos querían, y en el desenlace vemos si se logra o no se logra y qué pasa con estos personajes luego, ¿ya? Ahora tenemos acto y escena. Acto y escena son cosas muy importantes en este género. ¿Por qué? Porque lo definen. Un acto es la unidad mayor dentro de la obra, lo más grande que podríamos decir. Generalmente son cambios espacio-temporales en la trama, ¿ya? Por eso se hacen cambios escenográficos y de puesta en escena. Cuando cambia lo que estamos viendo, por ejemplo, en un momento estamos viendo a los personajes en una pieza hablar, luego se cierra el telón, se abre y ellos están en un bosque. Eso es un acto nuevo, ¿ya? Aquí abajo dice acto primero y nos describen cómo sería el escenario o lo que nosotros estaríamos viendo. Luego viene la escena. La escena es lo de menor división, lo más pequeñito, ¿ya? ¿Y qué lo marca? Lo marca la entrada o la salida de un personaje. Pueden estar ellos en la pieza que yo les había dicho. Puede ser ese el acto 1, la pieza. Y entra Juanito, escena 1. Oh, no, se desenfocó. Enfoca, amigo. Bueno, no quiere enfocar mi celular. Ahí sí. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Entra Juanito, escena 1. Sale Juanito, escena 2. Sale Pedro, que también está en la pieza, escena 3. Entonces, cada cambio de personaje, cada vez que un personaje sale o entra,
de un lugar, es un cambio en escena, es una escena nueva. También tenemos aquí, vamos a hablar de los personajes ahora. ¿Qué son los personajes? ¿Cómo se definen? Cuando nosotros estamos leyendo ya habíamos hablado de lo que era personaje principal, secundario, antagonista. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos identificar los personajes cuando estamos leyendo una obra. Tenemos aquí acomodador en grande escrito, ¿cierto? Luego abajo tenemos escrito en grande Arturo. Esos son los personajes que nosotros estamos viendo. Aquí sale abajito, dice acotaciones. Eso no es importante por ahora, ¿ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora nos centramos en los personajes. Luego, los personajes aquí se hablan entre ellos. Tienen lo que nosotros llamamos diálogos. Estos son los diálogos de los personajes. En el texto dramático, estos diálogos son lo que se refiere a la historia, son lo que conversan nuestros amigos, ¿ya? Y lo podemos identificar porque vienen después del nombre del personaje. Entonces, el acomodador dice, ¿le afectó mucho la película? Arturo le responde, no. Incluso creo que ni siquiera la vi. Saca una botellita de alcohol, dice, tome, sírvase. Y se la ofrece, ¿cierto? Luego le responde el acomodador, no, yo no bebo, gracias. Y luego responde, así podemos identificar que hay dos personajes hablando ahí y qué es lo que ellos dicen. Luego tenemos las acotaciones que también son sumamente importantes, no podemos dejarlas atrás. ¿Qué son las acotaciones? Estas cosas que vemos aquí que están entre paréntesis. Son estas indicaciones que el dramaturgo, ya quien escribió la obra, deja entre paréntesis para destacar algunas acciones del personaje. Como aquí atrás que era el que saca una botellita de alcohol. Aquí nos dice que el del conejo, que también es un personaje, yo también vendré mañana. Este es un muy buen teatro. María se acerca y comienza a acariciar el conejo. Esa es una instrucción para María. O sea, el dramaturgo dijo aquí, María, tienes que acercarte y acariciar al conejo. Y eso nosotros lo vemos. Estas cosas, estos entre paréntesis, obviamente los personajes no lo dicen, ya están ahí para que el actor sepa lo que tiene que hacer. La señora, perpleja. Interesante. Vamos, Mariana. Entonces aquí el actor sabe que tiene que estar perplejo, actuar como si estuviera sorprendido, ¿cierto? Y luego tironear a Mariana. Luego tenemos el aparte. El aparte tampoco podemos dejarlo de lado. Bueno, nada de esto podemos dejarlo de lado. El aparte se olvida un poco porque nosotros como espectadores, si estamos viendo una obra, no vamos a saber nunca que hay una parte ahí, a menos que estemos poniendo atención. El aparte es cuando un personaje habla, pero no le habla a los otros personajes, nos habla a nosotros como espectadores. Por ejemplo, aquí Emiliano habla así como, ¡ja! Pobre señora, está hecho un barullo. Y eso nos lo dice a nosotros, como que la está pelando, ¿cierto? La está criticando un poco, pero la señora nunca se va a enterar en la obra, solo nosotros nos lo dice como para que nos riamos un poquito. Ahora, otros tipos de teatro que hay, que voy a mencionarlo así por arribita, que son el monólogo. Uno de los primeros, a lo mejor los conocen, que se usan bastante en el humor, ¿ya? El monólogo es una persona en el escenario que puede estar hablando algo dramático, puede estarnos contando la historia de su vida, él solo, o puede estar hablando algo cómico, algo chistoso, ¿cierto? La pantomima, que aquí tenemos un mimo, que es contar una historia pero sin hablar, sin voz, y eso es como súper complicado. Teatro de títeres, 31 minutos, o el teatro de títeres como tal, se usan guantes, varillas o marionetas y tratan de contar una historia también. Y el teatro de sombras, que se usaba mucho antes, son recortes pegados en palitos con una iluminación desde atrás y, al igual que el teatro de títeres, se trata de contar una historia pero sin personas participando. Espero que la clase de hoy les haya servido. Recuerden, estructura interna del género dramático, importante, acotaciones, personajes, cómo reconocerlos y el acto y la escena tienen que saber reconocerlos también. Nos vemos en la próxima clase, espero que estén bien y me despido.